se tiene conocimiento que ahora que has entrado tú a la gestión, el Metropolitano en la constitución operativa no fue la adecuada. ¿Qué podrías informar a la gente? Porque hay una serie de comentarios y notas periodísticas a través de todos los medios sobre una serie aparentemente de deficiencias que tuviera el sistema. Sí, efectivamente hay algo que la población necesita ser informada y entenderlo, que cuando ve el sistema y muchos lo usan, efectivamente en hora punta el servicio se encuentra saturado, ¿no? Y como consecuencia la sensación que existe es que faltan unidades, y por otro lado en muchos casos que las condiciones de acceso a las estaciones efectivamente no es la adecuada, ¿no? Al asumir la gestión en enero, lo primero que nosotros hicimos fue contactarnos con un grupo de consultores de mucho prestigio internacional, por ejemplo Pedro Sass, ¿no? Custodio, ¿no? Que son un poco los padres de estos RTs, porque en el caso de Pedro Sass, él empezó con el sistema Comodoro en Brasil, en São Paulo, en los años 70, ¿no? Y desde ahí viene trabajando intensamente en todo lo que son sistemas masivos de transporte público. Quizás Pedro es la persona que más BRTs ha desarrollado en los 5 continentes, ha trabajado muchísimo. Entonces, ellos estuvieron en Lima, un grupo de consultores entre 14 y 19, y nos hicieron una visión general del sistema. Y lo que el sistema nos demuestra es que el sistema muestra colapsos en sus estaciones principalmente, que es la parte más débil, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a Naranjal, en Naranjal nos hemos encontrado con un tema operacional. La primera semana de enero Naranjal transportaba 10.000 personas por día. Hoy día Naranjal transporta más de 50.000, ¿no? Y en una sola hora punta transporta 10.000 personas más que los 8.000 que transportaba la primera semana de enero en todo el día, ¿no? Y nos encontramos con estaciones como Canaval Moreira, que efectivamente se saturan al extremo que el público ocupa toda la vereda de la vía pública, del puente, colocando lógicamente en una posición difícil. Esto está en corrección, pero no resulta fácil, porque cambiar diseños geométricos o de infraestructura no es una cuestión de que uno firme un memorándum y se hace. Hay que hacer los expedientes técnicos, las licitaciones públicas y todo lo demás, y en este proceso estamos. En tanto, lo que estamos tratando es de inyectar más flota, porque de alguna forma la flota está disponible porque hay flota no utilizada, y es ahí lo que quizás el público tenemos que buscar una forma de transmitirles lo siguiente: la rentabilidad del sistema y finalmente la tarifa vigente hoy, que es un SOC 50 en el troncal, está justificada en función de un volumen pasajero por día transportado. Si lógicamente el bus al cabo del día no transporta lo suficientemente pasajeros, sucede de que indudablemente el sistema entra en crisis financiera, y como consecuencia el siguiente paso sería aumentar la tarifa, lo cual sería grave, ¿no? Entonces lo único que queda acá es optimizar las operaciones, ¿no? Y es porque de alguna manera el sistema todavía tiene, vamos a decir, temas pendientes por resolver, como por ejemplo el retiro de la ruta de la competencia, ¿no? Tiene, por ejemplo, una tarifa más cara en la alimentación. Estamos trabajando con los operadores la posibilidad de bajarla, ¿no? Y el día de ayer se ha hecho una encuesta origen-destino en las estaciones para los usuarios, porque esto nos va a permitir, si se conoce de dónde a dónde van, digamos, los viajes y qué volúmenes de viajes se producen, indudablemente esto nos permite proporcionar, como lo que está demostrándose, la necesidad de tener más servicios expresos y más servicios directos. Esto quiere decir, por ejemplo, si un pasajero aborde un Naranjal, lo podríamos traer directamente al centro de Lima en una ruta expresa X, sin necesidad de estar parando en paradas donde la gente además no puede subir porque el vehículo está lleno, ¿no? O nos permite tomar servicios mucho más directos, donde una ruta podría empezar en Naranjal y terminar en San Isidro sin parar en ningún paradero, porque tenemos capacidad de sobrepaso, ¿no?, en la ruta, ¿no? Entonces son las cosas que se están trabajando. Entendemos que hay un tema real que no se puede ocultar, y son los grandes retos que hoy día hay que enfrentar, en términos que no es fácil resolver este tipo de cosas en 24 horas, ¿no? Hay que hacer un conjunto de soluciones. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota, ¿no?, que nos pasó en Naranjal. En Naranjal encontramos una gran congestión y detectamos un tema de que había gente, personas, ciudadanos que querían viajar solamente sentados, pero los que querían viajar sentados se ponían delante del bus
y no dejaban pasar a los que estaban atrás. Entonces ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una cola para los que quieren ir sentados y una cola para los que quieren ir de pie. Y al separar los flujos, lógicamente se comienza a aliviar mucho más rápido el público, ¿no? Entonces, son cositas que creo que como cultura de movilidad urbana estamos aprendiendo. Es el primer BRT en el Perú, no hay otro. Y la verdad es que después de Natro, también la primera empresa organizada, ¿no? Porque tú sabes, yo fui gerente general de Natro, manejé pues 1.100 buses, tenía 6.800 trabajadores, y de alguna manera después de la liquidación de Natro el año 91 no quedó nada de transporte formal. No tenemos escuela de conductores, no tenemos escuelas de gerentes, de ejecutivos, y de alguna manera la ciudad los está creando con mucho esfuerzo y capitalizando. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto de enfrentar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer los problemas, porque el no reconocer los problemas sería realmente absurdo y equivocado, ¿no? Porque esa es la solución de identificación correcta de los problemas que vamos a encontrar soluciones. Lo importante es que se está trabajando, y en este contexto la verdad es que toda aquella observación que obedece a observaciones reales, a nosotros en particularmente nos ayuda muchísimo, porque el reto es que cada problema tiene que encontrar una respuesta, ¿no? Lo que pasa es que hay soluciones cortas y hay soluciones mucho más largas, ¿no? El público de repente no lo entiende. Hay una cantidad determinada de buses que están preparados obviamente para atender toda la demanda en todo el día. Las horas puntas significan la hora de más afluencia de pasajeros, estimados radioescuchas. Y esa se da a la entrada de los trabajos, a la salida de los trabajos, a la entrada de los estudios. Entonces, las horas puntas están clasificadas entre 6:30 y 7 o 9 de la mañana, probablemente una de menor al mediodía, y finalmente en la tarde a partir de las 5:30, 6 hasta las 8 de la noche. Estas son las horas de mayor congestión, pero las horas valle deberían tener una afluencia importante, porque ya que el corredor, no que ha sido publicitado, sino ha generado una expectativa tal, porque indistintamente uno pasa por el paseo de la República Colorada y ve permanentemente flujo de pasajeros. Ahí es algo que no se entiende, Juan. Hay realmente horas valle en algunos tramos, que es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo se podría racionalizar las rutas paralelas o las rutas que compiten realmente con el metropolitano en el eje de la Túpac Amaru, si el paradero final, que no debió ser el Naranjal, sino posteriormente, más adelante en Comas, terminó en el Naranjal, y todas las rutas alimentadoras que existen, he hecho como 3 chequeos el equipo de envía, no necesariamente es comprendida o es utilizada, ¿no? Eso quisiera que le aclares al público. Sí, efectivamente, como tú muy bien didácticamente lo señalas para tu público oyente, la hora punta, por ejemplo, en el Naranjal representa 10.000 viajes, que se da principalmente entre 7:30 de la mañana y 8:30. Pero, por ejemplo, a las 10 de la mañana la demanda baja a 1.500, de 10.000 baja a 1.500. Es prácticamente de 1 a 6. Indudablemente no podrías tener la misma cantidad de luces funcionando, ¿no? Porque sería un costo demasiado pesado del sistema. Hay zonas que tienen una demanda mayor, que es el sur. El sur tiene un sub y baja más intenso, y las horas valle son, digamos, menos pronunciadas que en el norte. Como que en el norte la gente sale a trabajar en la mañana a su casa y no retorna hasta la noche. Y cuando retorna en la noche no retorna tampoco en la velocidad que lo hace. Si bien es cierto, en la hora punta de la mañana la demanda es de 10.000, en la tarde la hora punta más alta, como tú muy bien didácticamente lo señalabas, no pasa de 4.000. Esto quiere decir que la gente no regresa a la misma velocidad con la que sale, ¿no? Y seguramente porque van a estudiar, hacer algunas gestiones adicionales que hace que la gente retorne en un sentido mucho más lento, ¿no? Esta es la parte importante que tú lo dices. Y en este contexto, efectivamente, el no haber hecho una encuesta, porque lo que hemos encontrado es que efectivamente el sistema comenzó a operar en julio, y todos los estudios son previos, son estudios teóricos de diseño cuando el corredor no operaba, y no se había hecho ninguna encuesta de origen-destino con el sistema operando. Entonces, esta encuesta que hemos hecho el día de ayer y que se continúa el sábado, es la primera encuesta que se hace en términos reales cuando el corredor está operando. Esto quiere decir que nos van a dar datos reales de viaje, no datos teóricos, ¿no? Y creemos que esto nos va a permitir inyectar más flota y mejorar la frecuencia y esta sensación